Hola, muy buen día, ¿no? A todos los que nos ven en esta ocasión. Ernestito, ¿cómo estás? Un saludote, un abrazote, ¿cómo vas? Bien, Adrián, mucho gusto. Gracias por estar otra vez aquí. Sí, Como dicen por ahí, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora. a la hora que lo vean, Sí. es muy cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues buen día a todos los que estén viendo en esta ocasión nuestra plática. Es un gustazo, como siempre. Bueno, para mí es un gustazo, como siempre, hablar con Ernesto, ¿no? La verdad es que lo comparto y lo compartimos con todos ustedes porque pues es un gozo y de repente salen cosas muy interesantes. Entonces, bueno, muchas gracias por atendernos y hoy traemos un tema muy interesante. Fíjate que este, solicitaron una de las personas que nos ve que si podíamos hablar acerca de las expectativas. Ok. Las expectativas como tema, porque alguna vez estuvimos platicando acerca de las expectativas y dice que fue algo muy interesante que le movió mucho en su vida, entonces que por qué no hablábamos de eso. Le digo, mira, qué buen tema, claro que sí, se me hace algo muy interesante, creo que es un tema muy interesante, no sé tú cómo lo veas. Qué padre y muchas gracias a estas personas que nos van pidiendo y nos van solicitando temas. Esperemos llenar sus expectativas. Bueno, al final les voy a decir, no se generen muchas expectativas de lo que vayan a hablar hoy, mejor disfruten lo que pase. Claro. Hablando de expectativas. Hablando de expectativas, justamente, sí, muy cierto. Oye, este asunto de las expectativas es algo importante, es algo interesante. Se me hace un tema muy relevante para que podamos tener tranquilidad en nuestra vida, para que podamos encontrar una forma de disfrutarla más, ¿no? ¿Por qué? Porque las expectativas es algo inherente al ser humano, ¿sale? Es Ujú. algo que es natural al ser humano, o sea, simplemente por ser humanos, vamos a generarnos expectativas sobre mil cosas, ¿no? Entonces, es importante entender, analizar, mirar cómo aprovecharlas y cómo no dejar que absorban nuestra felicidad, mano. Claro, claro, porque al final del día las expectativas, como bien lo dices, yo sí creo que es una parte natural, ¿no? En nosotros. Eh, sí la creo un poquito más mental que física, porque De acuerdo. nuestro cuerpo sí está diseñado o está de alguna manera hecho para vivir en el aquí y en el ahora. Nuestro cuerpo no vive ni en el pasado ni en el futuro. Nosotros somos los que le metemos como las zanahorias al caldo, ¿no? A pesar de que fíjate que el cuerpo sensorialmente hablando está diseñado para percibir el pasado, ¿no? Ya Ujú. esto a lo mejor lo hablaremos después en otra plática. Nuestro cuerpo está diseñado para percibir en el Claro, pasado, sin embargo está, como tú bien lo dices, dispuesto para actuar en el ahora, en el aquí y en el ahora. Y, exactamente. y estas expectativas que van a estar sustentadas por lo vivido en el pasado y van a estar generadas con la esperanza de lo que queremos que suceda en el futuro, ¿no? No están en el aquí y en el ahora, nos sacan del aquí y el ahora, nos sacan de ese awareness del que se habla precisamente en términos de mindfulness. Ajá. Eh, y, y, y es como, ¿y qué hacemos? No, a ver, vamos a tratar de decirles qué hacer con el asunto de las expectativas. Mira, yo lo he practicado el mindfulness, he tomado cursos de mindfulness, con una gran maestra, he hecho, y aún así me declaro culpable, ¿no? ¿No? De esta parte del estar despiertos. O sea, ¿y qué me refiero con el estar despiertos? Es poder disfrutar el momento. Te decía hace rato, ¿no? Ya estás comiendo y ya estás pensando que vas a cenar. Ya estás, ¿no? Estás conociendo a alguien y ya estás pensando si va a funcionar o no la relación. Y Claro. a lo mejor todavía ni lo conoces, ¿no? O sea, Sí. Oye, este ejemplo, te voy a detener tantito porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces, este ejemplo que pusiste, el de ya estás comiendo, estás desayunando y ya estás pensando qué vas a cenar. Qué ujú, importante. Esto a ver, si podemos entender este ejemplo que acabas de dar, ¿no? Podemos entender perfectamente lo que puede generar o lo que pueden generar las expectativas en nosotros.
Exactamente. Nosotros podemos estar sentados a la mesa y podemos estar con nuestro desayuno. Y nos esmeramos en prepararnos un desayuno, estamos, no sé, picamos un poquito de melón y de sandía, muy rica, y luego te preparaste unos, no sé, un sándwich de jamón de pavo con unas hojas de espinaca, ¿no? Y tu aguacatito y tu jitomate, etcétera. Ya se me antojó. Sí, ya me generaste expectativas, Ya me ¿eh? generaste expectativas, muy bien. Y estás tú en ese momento, estás preparándote, estás comiéndote tu desayuno muy rico, y en tu mente ya está, ay, ¿qué iremos a cenar hoy? ¿Sabes qué? Hoy es viernes y recuerdo que los viernes en la noche ponen un puesto de taquitos aquí en la esquina, ¿no? De cabeza, entonces yo creo que unos taquitos de cabeza estarían buenísimos. Y nada más por estar pensando en los benditos tacos de cabeza para la cena, te estás perdiendo de saborear tu exquisito desayuno porque ya en tu mente están los tacos de cabeza de la noche. Sí, sí, y dejaste de Esto, gozar. justo esto es lo que pasa con las expectativas. Ujú. De verdad. A veces, solo por estar esperando que suceda algo que yo ya me generé en mi mente, como bien lo decías, me pierdo de absolutamente todo lo que está pasando en el trayecto. Es un tema que hemos tocado varias veces aquí en nuestras pláticas, porque Sí, los dos estamos muy enfocados aprender a disfrutar el camino más que la meta, ¿no? Y las expectativas es algo que precisamente es una piedra para poder disfrutar el camino. claro, porque al final del día también las expectativas realmente nos hacen irnos a conceptos, a ideas que no existen. O sea, existe lo que estoy haciendo y, ¿no? Había un maestro que decía, realmente el pasado no existe, el futuro no existe. ¿En qué sentido? En que no puedes hacer absolutamente nada con el pasado. Hemos visto que sí se puede trabajar, etcétera, ¿no? Pero realmente lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Claro. Yo les daba un ejemplo. Imagínate que estás de viaje en Japón y de repente se caen las comunicaciones, se apaga todo, el mundo se apaga. ¿Qué Ujú. tienes? Pues nada más te tienes a ti, nada más Claro. tienes eso, Sí, ¿no? Ni tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta bancaria, inclusive ni siquiera tus seres queridos, ni siquiera porque están ahí. no están ahí, ¿no? Entonces, sí se vuelve todo un tema que, Sí, que vivimos tan en las expectativas que por eso también vivimos en el ácido, ¿no? O en la ansiedad. sí, 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 eso es muy cierto. Bueno, curioso que hayas puesto este ejemplo. A mí me pasó. Justo así, igualito, así como lo dijiste. Yo soy ¿cómo se llama? Este, Sobreviviente. sobreviviente de este evento, ¿no? A mí me pasó, estaba yo en Caracas, en Venezuela, el día que muere Hugo Chávez, el dictador. Wow. Y ese día, obviamente, estaba yo solo, estaba yo trabajando, estaba dando un taller, dan el anuncio en el grupo que yo tenía, y de repente, poco a poco, en el transcurso del día, se fue cortando toda la comunicación. Al final del día yo no podía comunicarme con nadie, o sea, ni con mi familia, con nadie, ni con mi país, nada, o sea, ni por Nada. internet, ni por teléfono, ni por nada, o sea, todo se cortó, me quedé yo solo Ujú. ahí con las personas que estaban a su alrededor. Ni siquiera ellos podían comunicarse con sus familiares a través del teléfono que los tenían a kilómetros de distancia, bueno, yo los tenía lejísimos, ¿no? Pero fue precisamente esto de que estás hablando en el que tienes que voltear a ver y dices, ok, ¿qué tengo aquí ahora? Y con eso tengo que hacer algo. Exactamente. Con lo que tengo aquí y ahora tengo que hacer algo, porque lo que yo esperaba hacer, ¿no? En la noche, comunicar, hablar a mi casa, ver cómo están, no sé, lo que sea, no se va a poder hacer. Lo que yo había
pensado irme a cenar, ¿no? A algún lugar, que me lleven y todo, no se va a poder, tenías que Ujú, refugiarte porque era un caos en ese entonces. Entonces, lo único que te queda es voltearte a ver a ti y decir, ujú, ¿qué tengo ahora? Y sobre ese actuar. Ok, claro. cuando yo suelto las expectativas, mi manera de actuar es muy distinta. Es muy diferente a como yo estoy acostumbrado. A veces decimos, es que yo no tengo muchas expectativas, a mí no me gusta generarme expectativas. Piensa en si alguna vez viviste algún temblor, por ejemplo, ¿no? Así fuerte. Ujú. Piensa en qué pasó, qué pasa en tu mente durante el temblor. ¿Dónde quedan las expectativas? ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿No? ¿Qué pides que suceda para que tú sigas viviendo? Piensa cuando te enfermaste, por ejemplo, todos los que nos enfermamos de COVID sin tener la vacuna, ¿no? Que pues no sabías si ibas a vivir o no, ¿no? O sea, la Ajá. expectativa ahí de que te puedes morir. Eh, a pesar de que tienes esa expectativa de que te vas a morir o no, es como haber puesto en pausa toda tu vida. Todo lo demás, todo lo que tú querías alcanzar, en lo que estabas trabajando, lo que se quedó en pausa. O sea, fue así como, a ver, nada de esto tiene importancia. Lo que necesito ahorita es sobrevivir. Y eso es increíble porque el cuerpo lo sabe. El Exacto, cuerpo entiende que tiene que sobrevivir, ¿no? Y entonces exacto. desconecta lo que tiene que desconectar para enviar sangre, para que puedas correr, ¿no? Digo, es Sí, la típica de ahí viene el tigre, así ¿no? es. Entonces es Sí, todo la lo demás. explosión adrenalínica para la supervivencia, para la Exactamente, sobrevivencia, perdón. O sea, sí, pero en ese momento es cuando realmente vivimos el fin de las expectativas. exacto. Solo en esos momentos es cuando de verdad dices, wow, de verdad aquí no tenía expectativas. Aquí fue nada más lo que tenía que hacer o lo que podía hacer con lo que tenía en el momento y se acabó. Ujú, Esos son los momentos en los que acaban las expectativas. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos tenemos expectativas. O sea, la verdad, el claro. existir, el vivir, como lo dijimos al principio, es natural, es una forma inherente al ser humano, el tener expectativas. Ujú, Tenemos expectativas de cómo pueda salir la plática, tenemos expectativas de lo que pueda pasar con nuestros cursos, tenemos expectativas de lo que pueda pasar con nuestros hijos, etcétera. ¿Sale? Lo que puede pasar con nuestra pareja, lo que sea. O sea, ujú. puedes tener expectativas sobre lo que sea y además siempre tenemos expectativas. La cuestión es no dejar o cómo hacer para evitar que esas expectativas absorban nuestra vida, nuestra luz, ¿no? Que Ujú. absorban nuestra capacidad de asombro, que absorban nuestra capacidad de disfrutar lo que está pasando frente a nosotros. Y yo creo que la forma que pareciera muy difícil, pero de verdad no lo es, y creo que lo hemos dicho, ¿no? Mm, Es ir disfrutando el camino, es ir disfrutando los pasos. sí, claro. Es, ok, estoy preparándome mi sándwich del desayuno y entonces pongo la atención en el Sí. sándwich del desayuno y cómo le embarro la mayonesa y, ¿no? Y Ya empiezo a luego veré qué ceno, disfrutar, hombre. ¿eh? Y ya luego veré qué ceno, pero ahorita lo que tengo enfrente es mi Exactamente, sándwich, ¿no? Así es. ¿no? Y entonces voy poco a poco disfrutando. Yo lo decíamos inclusive en alguna otra charla, ¿no? Ujú. Ok, tienes ganas del viaje, tu expectativa es lograr el viaje. Pero si Ajá. tú empiezas a disfrutar desde meterte a páginas del lugar a donde vas y Sí. empiezas a ver qué sitios te gustaría visitar, qué comida hay, qué tipo de comida va a haber, cómo es el idioma, etcétera, etcétera, empiezas a disfrutarlo. No Oye, necesitas llegar al viaje porque tú ya empezaste a disfrutar desde la exacto, planeación, ¿no? exacto. Y luego podrán decir, pero es que eso no es generarte más expectativas, o sea, el estar planeando no será generarte más expectativas de lo que tú quieres lograr una vez que vayas. Sí, probablemente sí, pero también es estar disfrutándolo mientras lo estás haciendo. Exacto. Eso que estás diciendo, ¿no? O sea, meterte a la página y decir, ay, voy a ir a este país y voy a ir a este, y voy a ir a esta ciudad, y en esta ciudad voy a hacer esto, y en esta ciudad hay que ir a este museo, y hay que ir a esta escultura, hay que ir a esta Ah, fuente, etcétera. O sea,
estás completamente disfrutando el momento de ver qué es lo que vas a hacer cuando vayas, independientemente de si sucede o no. Claro. Por supuesto, te vas a generar la expectativa de lograrlo, ¿no? O sea, una vez que acabe todo este proceso y tengas tu plan hecho, dices, wow, o sea, ahora que vaya, no solo lo voy a disfrutar en la pantalla, sino lo voy a ver en vivo, ¿no? Voy a estar ahí, etcétera, etcétera. Sí, te generaste expectativas, pero también disfrutaste el generarlas. Como vimos la plática pasada, no es completamente malo generarse expectativas, ni completamente bueno generarse expectativas. Hay que saber disfrutar y aprovechar lo que nos puede ofrecer el generarnos expectativas, y hay que saber y aprovechar lo que nos genera el no estar viviendo solo en querer lograr las expectativas, Claro. ¿no? Y también es, creo que, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que tristemente, en general, las expectativas son catastróficas. Normalmente no estamos tan en lo positivo, por así decirlo, ¿no? Híjole, y voy a tener trabajo el próximo mes, y va a llegar el dinero, y voy a tener con qué pagar la renta, y voy, o sea, ¿no? Y mi pareja va a estar aquí conmigo, y, ¿no? Yo sí creo que esta pandemia también nos vino a enseñar un poquito eso, Sí. ¿no? Dejar de vivir en las expectativas. Ujú. Nos dieron un estate quieto, Un estate ¿no? quieto, vaya que sí. Y deja de correr y aprende a disfrutar, ¿no? Y no sabíamos qué hacer. Muchos, ¿no? Al principio costó mucho trabajo porque no sabíamos estar. Fíjate qué difícil, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no pudo, ¿eh? O sea, Sí. que valió y que de todas maneras quiso seguir con su vida normal y todo. Muchas de estas personas, sobre todo aquí en México, pues incluso hasta perdieron la vida, ¿no? Porque no se Ujú, cuidaban absolutamente para nada. O sea, no supieron responder a una situación diferente, ¿no? ujú, Que presentó la vida, la cual, por supuesto, nadie esperaba, ¿no? Porque pues, yo no creo que haya alguien en el planeta que haya esperado que sucedieran estos últimos años así. Yo creo que este 2023 es el primer año en donde estamos regresando, ahora sí ya a una vida como la estábamos teniendo antes de la pandemia, porque fueron realmente 3 años muy distintos, muy ujú. diferentes. Y sí, creo que tienes toda la razón, o sea, todos esperábamos que nuestra vida fuera de alguna forma o se moviera de alguna forma o siguiera en una tendencia a la cual nos tenía cómodos, ¿no? Exactamente. Y de repente llega esta situación que hizo que la vida de todos cambiara más o menos en algunas personas, pero la vida cambió para todos. Ujú, ujú. Entonces, aquí te das cuenta y es, wow, a lo mejor me hizo mucho daño el haber tenido estas expectativas y el esperar que mi vida fuera a ser de una forma específica. Pues nunca pensé que viviría yo algo como lo que acabamos de vivir estos últimos años, ¿no? Claro, claro. Y Y yo creo eso, que el que más se adapta, perdón, el que más se adaptó fue el que menos expectativas tenía. claro, el que dijo, ok, esto es lo que hay. Ujú. Hubo, yo creo que sí, una cantidad enorme de seres humanos que decidieron modificar su manera de vivir. Yo, por ejemplo, ¿no? Empecé con los cursos, Sí, los talleres, o sea, la vida te da como estos mensajes sí, y es a veces tienes que aprender a soltar las expectativas, para poder reconstruir, desde este punto. Por eso también yo siempre lo digo, el mejor momento para iniciar, olvídense de que si no lo hice cuando estaba en secundaria, si no lo hice cuando estaba en preparatoria, si no lo aprendí en la universidad, si no, no importa, eso claro, ya no existe, ¿no? El mejor momento para disfrutar, para gozar, para hacer, es ahorita, sí, pero no nos enseñaron, no aprendimos a vivir en el ahorita. Siempre no, nos enseñaron, a tienes que llegar, a tienes que lograr, es, y ojo, no es culpar a los padres ni a la sociedad, pero así estábamos programados, ¿no? sí, No estabas
en primero de primaria, cuando ya tenían las expectativas de que ibas a graduarte hasta sexto, ¿no? Sí, Y te enseñaban a eso. sí, sí, totalmente de acuerdo. Esta manera de vivir, bueno, que así como dices, es inculcada, ¿no? Por generaciones, yo creo que por la misma evolución del ser humano. O sea, yo no creo que sea una situación parental, ni mucho menos. Es una situación también de ser humano, el vivir tras las expectativas, ¿no? O sea, incluso a la fecha, pues, digo, por ejemplo, yo tengo a mi hijo que apenas va a entrar a la universidad, está terminando la preparatoria, pues yo espero que termine una carrera, ¿no? O sea, él espera que termine una carrera, o sea, eso es una expectativa. Al Y final... fíjate, y perdón, que te interrumpa, pero aquí está buenísimo porque ese es un gran ejemplo que quería dar. Ajá. Yo tengo expectativas de mí, ¿no? Pero además tengo las expectativas Sí, sí, del entorno, ¿no? sí, Que eso complica más la vida, porque claro. entonces ¿de verdad lo quiero yo? ¿O simplemente quiero cumplir las expectativas de los demás? Bien, Y ese es un gran tema también. por supuesto. Por supuesto, y bueno, también lo tocamos en el asunto de las creencias, acuérdate, del propósito, ¿no? De los cierres y el propósito, en donde decíamos que dependa solo de ti, ¿no? Los propósitos. Y aquí como las expectativas, muchas, la mayoría de nuestras expectativas ni siquiera dependen de nosotros. Claro. O sea, dependen de terceros, dependen de otras situaciones que no están bajo nuestro control, ¿no? Por eso es que muchas veces las expectativas no se logran. Claro. Entonces, si nada más estoy enfocado en querer alcanzar mis expectativas o alcanzar lo que yo quiero que suceda, me la voy a pasar bien frustrado toda la vida. Completamente, Resumen. ¿no? Porque además, si yo difícilmente puedo lograr cumplir mis propias expectativas, es imposible llenar las expectativas de los demás. Demás. Ahí sí es imposible, ¿eh? Sí, sí, no hay forma. No hay forma, no hay forma. Totalmente. Fíjate qué interesante. O sea, aquí al final llegamos al punto, ¿no? Creo que ya es momento de llegar al punto álgido de las expectativas. ¿Cuál es? Aprender a soltar las expectativas. Algo que necesitamos aprender a hacer cuando hablamos de expectativas es aprender a soltar esas expectativas, a no obsesionarnos con estar generándonos expectativas sobre lo que pueda pasar, sobre lo que podamos hacer o sobre lo que puedan hacer todos los demás. Y entregarse a lo que pase y a lo que esté pasando en el momento, aprender a surfear esas olas que se nos presentan en el momento, ¿no? Y disfrutarla. O sea, si es un mar en calma, disfrútalo. Si es un mar un poco revoltoso, disfrútalo. Si es un mar completamente picado, pues disfrútalo, ¿no? O Claro. sea, hay que aprender a surfear eso. O sea, hay que aprender a surfear la vida, porque bien dices, si nada más quiero alcanzar mis expectativas, de verdad, vamos a vivir muy frustrados. Ahora, un gran problema es que, como tú dices, hay muchísima gente que se genera expectativas y viven para lograr sus expectativas o sus metas. Pero el otro gran problema tan grave, ¿no? Que lo mencionaste y no hice comentarios, se me pasó y ahorita me acordé, es que la mayoría de las expectativas que se genera un ser humano son negativas. O sea, esto es muy cierto, estamos muy dados, ¿no? Estamos muy diseñados. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. O sea, estamos muy diseñados a generar estas expectativas en negativo. ¿Por qué? Porque el generar expectativas negativas nos brinda la posibilidad de sobrevivir. Eso. Acuérdense que la especie, todas las especies, ¿no? Están diseñadas primero para sobrevivir y luego para todo. Entonces, mientras yo me genere expectativas negativas, estoy previniendo, estoy tomando acción para evitar la muerte, la desaparición, la extinción. O sea, por eso es tan importante para nosotros generarnos expectativas negativas o expectativas trágicas, ¿no? Y entonces estamos preparados para esas tragedias.
es algo natural, tampoco se sientan mal si ustedes están generándose a cada rato pura tragedia y, ay, me van a abandonar, Sí. algo le va a pasar, no va a terminar la escuela, se van a enfermar, etcétera. O sea, es normal, nos va a pasar a todos, ¿sale? Hay que aprender a vivir con esas expectativas, hay que aprender a incluirlas porque al final están ahí para algo, están ahí Claro, para mantenernos vivos, para mantenernos conscientes, para mantenernos alerta de lo que pueda pasar en la vida. Pero que no se conviertan, porque este es el tema, ¿no? Que no se conviertan en mi modus vivendi, es decir, yo no solo vivo para sobrevivir. Esta frase, ¿no? Que es la primera que sale el día de hoy, frases, ¿no? Pero esta es, no hay que vivir solo para sobrevivir. sí, Alguien claro. que genera expectativas trágicas, negativas, como lo quieran decir, es alguien que solo vive para sobrevivir. Y como bien dijiste, no se trata de excluir las expectativas, ¿No? porque el que no incluye, excluye, ¿no? Y desde ahí no podemos construir. Y bien lo decías, hay que entender que la vida, por eso esta frase de la rueda de la vida, Ujú. ¿no? Es como Sí, es como la rueda de la fortuna. la rueda de la fortuna, ¿no? Va a haber momentos en que vas a estar arriba, luego vas a bajar, vas a estar abajo, ¿no? Y las mismas emociones, lo vemos mucho en el diseño humano, ¿no? Las emociones, pues vas a tener emociones altas, vas a tener emociones bajas, vas a tener emociones altas y vas a estar en este círculo, Sí, en la vida. El sí. chiste es no te puedes quedar. O sea, el ser humano no está diseñado para quedarse en un solo estado. Y bien lo decías en esta parte de la sobrevivencia. No venimos nada más a sobrevivir. Ya no. Yo creo que hubo algún momento en el que la especie eh, existía para mantenerse, ¿no? Ujú. Existía y hacía cosas para mantenerse, para sobrevivir, para alcanzar a reproducirse, para alcanzar a llegar a tener la edad suficiente para reproducirse y mantener la especie y sobrevivir. Cuando los seres humanos vivían, no sé, 20 años, 25 años, ¿no? Máximo. A lo mejor ahí estábamos en un proceso de sobrevivencia, pero hoy ya no, hace muchísimos años, Ernesto, que esto se acabó para el ser humano. O sea, el ser humano, realmente los procesos de extinción que puede tener un ser humano ya no es un proceso individual, No, ya algo que extingue, que puede extinguir a la especie, va a ser un proceso ya más mm, grande, más poderoso, más universal, ¿no? Que los procesos individuales. Por lo tanto, estar tan alerta para sobrevivir nos limita muchísimo en poder disfrutar cada momento de nuestras vidas. y, Entonces, esas expectativas, perdón, termino, estas expectativas vamos a limitarlas, hablando de las expectativas negativas, las que nos ayudan a sobrevivir, para que nos den tiempo y nos den oportunidad de poder disfrutar los momentos extra que la especie ya se ganó. Ya hoy ya no nos morimos, ya no tenemos un promedio de vida de 25 o 30 años. Hoy el promedio de vida incluso es mucho más alto de cuando tú y yo nacimos, por ejemplo. ujú, ujú, ¿No? O sea, cuando nosotros nacimos todavía era mucho más bajo el promedio de vida. Hoy el promedio de vida es todavía mucho más alto, ¿no? claro. Entonces, sí hay que soltar esas expectativas. Y mencionaba yo, perdón, es algo bien importante. Hay personas específicamente que se generan más expectativas que otras. Ujú, Esto tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. Hay personalidades que se generan mucho más expectativas que otras y viven mucho para sus propias expectativas, viven mucho tiempo en el futuro, a, a ¿cómo se dice? A costa del presente. sí, pagan un precio alto, ¿no?
que yo incluso creo que llega un momento en que hasta el cuerpo cobra la factura, ¿no? La parte física. Sí, cómo no. Y lo que yo quería decir es un poquito de eso que hablabas de el ser humano fue evolucionando, ¿no? Sí, Y claro, antes estábamos diseñados para sobrevivir porque era la única manera, pero porque no teníamos el nivel de conciencia que tenemos hoy, por supuesto, también, claro que sí. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el nivel de conciencia que tenemos hoy como raza en general, es diferente. Entonces, ya no estamos nada más diseñados para sobrevivir, estamos también diseñados para evolucionar. Y ojo aquí con la palabra evolucionar, ¿no? No se trata de ser mejores, Mm. se trata de ser. Y cuesta trabajo, ¿no? La evolución es un cambio, no Exactamente, necesariamente una mejora. La exactamente. mejora la da en qué vas a hacer tú con ese cambio, Ujú, ¿no? Pero la evolución solo es un cambio. ujú. Esto es muy interesante. Y no todos los seres humanos vinieron a desarrollar la evolución. De acuerdo también. O sea, hay gente que va a vivir y no es inconsciencia, ¿eh? Porque tampoco es así. Eh, eh, es gente que viene a construir el mundo como desde donde él lo puede construir. A eso vino esa alma, Sí, sí, ¿no? claro. Y está bien, Sí, porque sí, todos viven su proceso. Perdón, adelante, te interrumpí. no, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces nos ponemos las expectativas de que si no estás en el OM todo el día, entonces no eres, no estás formando parte de la evolución. Y creo que ahí volvemos a lo mismo, a cumplir expectativas impuestas, Sí, y no lo que tú anhelas, no lo que tú deseas. claro. Es que esto es lo más importante. Yo creo que aquí llegamos al punto álgido del asunto, porque entrar en estos procesos de desarrollo de conciencia, de apertura de conciencia y a ver, no necesariamente, o sea, el asunto de las expectativas y del aprender a disfrutar la vida es aprender a disfrutar y vive como tú la quieras disfrutar y como tú la quieras vivir. No todos tienen que hacer procesos de meditación para disfrutar la vida. No todos tienen que no hacer procesos de meditación para disfrutar la vida. No todos tienen que dedicarse a algo en específico para disfrutar la vida. O sea, aquí lo más importante es que aprendas que si algo no te gusta de tu vida, cámbialo, Eso. porque a veces no cambiamos por las expectativas. Sí, claro. Detienen. O sea, nos detienen las expectativas. Ese es el gran problema de las expectativas. Entonces, eh, cambien su vida. Si no les gusta lo que están haciendo, hagan algo diferente. Eso. De verdad. O sea, miren, ¿les puede ir mal? Sí, por supuesto. O sea, mal, me refiero a económicamente, pues sí, económicamente, porque de qué otra forma te puede ir mal si estás haciendo algo que te gusta. Pero por lo menos estás intentando hacer algo que te gusta más que lo que estabas haciendo antes. Claro. Y lo económico, yo siempre he dicho, y más en este país, siempre tiene solución. O sea, afortunadamente vivimos en un país en donde lo económico tiene solución, de verdad. Ujú. ¿Sale? O sea, nada más es como soltarse la rienda y las expectativas, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad cualquiera en este país tiene la capacidad de generarse lo suficiente para sobrevivir y pues, para llevarla bien. Cualquier persona, ¿eh? De verdad. Miren, les pongo un ejemplo más clásico. La mayoría de las personas que limpian parabrisas en los semáforos ganan más que un profesionista recién egresado Ujú. en cualquier universidad. Así, de la más prestigiosa que me pongan. Ellos ganan más. ¿Qué es lo que nos limita a todos los demás para hacer limpia parabrisas? Por la expectativa. Claro. O sea, no, ¿cómo crees? Pues yo no estudié para hacer limpia parabrisas, ¿no? Sí, tengo hasta mi máster, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O yo no nací en un lugar como para terminar siendo limpia parabrisas, ¿no? Y está bien. Digo, al final, si eso no quieres ser y eso no te gusta y quieres trabajar en otras cosas, está perfecto, ¿no?
pero que no sea un limitante el no alcanzar tus expectativas para no hacer lo que tú quieres. Y, Entonces, yo creo que necesitamos aprender a tomar decisiones para hacer lo que nosotros queremos hacer. y yo creo que aquí, Adrián, lo más peligroso es que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta que no son mis expectativas, que estoy Tienes bajo las expectativas tienes toda la razón. de alguien más, Sí, ¿no? Porque si yo de repente decido que vengo de el linaje de abogados, sí, no sé, corporativos impresionante y el abuelo y el bisabuelo tienen el gran buffet y entonces papá y luego yo, etcétera, etcétera. Y a lo sí. mejor yo sí quiero dedicarme a poner una escuela de surfing, ¿no? En No, Cipolite, así es, ¿no? así es, sí. Este, y, 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 y no es la parte económica la que me está deteniendo, Ujú. es llenar las expectativas de lo que el linaje me pidió, ¿no? Pero sacrificando mi propia felicidad. Sí, Y yo creo que también ahí, muchas veces, yo sí creo que en parte inconsciente, pero otra parte muy consciente, ujú, no nos damos cuenta que estamos viviendo bajo las expectativas de alguien más. cierto. Y eso frustra, y eso Sí, cansa. sí, 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 sí. Sí, esta, sí, pues es que yo creo que esas expectativas hacen más daño que las propias. Claro. Sí, 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 yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, esas expectativas hacen más daño que las propias, definitivamente. Entonces, necesitamos aprender a, también trascender las expectativas que tienen de nosotros, Ujú, para poder disfrutar nuestra propia vida, nuestras decisiones, nuestras formas, ¿no? Entonces, fíjense, hay 2 formas entonces, hay 2 aspectos en el asunto de las expectativas entonces, las propias y las ajenas, ujú. ¿sale? Las ajenas nos limitan mucho, siempre me gusta comentar este asunto de qué van a decir los Limantur, ¿no? O sea, Sí. es clásica, ¿no? ¿Qué van a decir los Limantur? Es la expectativa clásica que nos limita en muchísimas cosas, ¿no? Yo te puedo decir, a mí me encanta la música, me encanta, desde que soy niño, me fascina, ¿no? Así es algo que no sé, me emociona mucho. Y yo no estudié música porque dije: "No manches, ¿de qué voy a vivir?", ¿no? Yo no he aprendido a tocar ningún instrumento porque me dedico a otra cosa. Lo único que he hecho es escuchar mucha música en mi vida, nada más, a cuestión de la música. Pero la verdad es que yo no me dedico a la música por las expectativas que se tenían de mí. Ujú, Y no estoy hablando de la familia, o sea, porque además mi familia siempre me dijo: "Pues, si tú quieres estudia música", sino por esas expectativas que la sociedad tenía de mí y que yo las adopté como mías. eso. Y entonces convertí esa expectativa que tenía la sociedad de mí en mis propias expectativas. Y yo cuando terminé una carrera profesional, yo sí sentí el asunto de, yo ya cumplí. Y es como, ya no quiero saber más de esto, porque yo esto no es lo que quiero. Si a mí me hubieran dado a elegir, si yo hubiera afrontado mis expectativas desde antes, yo ni siquiera sería profesionista, ¿eh? Claro. Porque a mí no me gusta la escuela. Sí, no, y aquí también, Adrián, y me encanta cómo lo dijiste, porque es esta parte de decir, y Ujú. ojo, no le echo la culpa a los demás. No, Asumo que yo hice eso mío. Yo lo tomé, yo me la compré, sí, ¿no? Entonces, ¿quién puede deshacerse de eso? Yo. pues yo. Sí, o sea, el único que puede deshacerse de eso soy yo. Exacto. Y yo, por ejemplo, hoy, ¿no? Que estoy aquí platicando contigo y grabamos estos videos, y todo, me encanta. Ujú. Esto me encanta, de verdad me gusta. Yo tengo mis clases, mis cursos, doy mis clases, doy mis cursos y me encanta. Eso me gusta mucho. O sea, lo disfruto enormemente.
Claro. Y sales lleno, sales pleno y con ganas de, ¿no? Ay. Sí, y hoy digo: "Ay, hoy me salió súper bien", y de otro digo: "Ay, ahora no me salió tan bien". Sí. No, pero eso me encanta, de verdad, estoy haciendo algo que me encanta, y solté mucha de mis expectativas, ¿no? Hace poco tiempo, con una situación que viví, regresé al asunto de que en mi casa me empezaban a decir: "Es que necesitarías yo creo que necesitas conseguir un trabajo ya estable", ¿no? Así como, Ah, ve a pedir trabajo a alguna escuela, ¿no? Para que vuelvas a ser maestro o alguna empresa o lo que sea. Y yo lo pensé y dije, no, yo creo que sí necesito estabilidad, otra vez, ¿no? Esta estabilidad y necesito mi seguro y necesito no sé qué. Y después dije, no, ¿por qué? Yo no quiero hacer eso, no ujú. quiero, ¿no? Entonces lo voy a resolver desde otra forma, ¿no? Y entonces empecé a dar mis cursos, empecé a dar mis talleres y todo, y yo estoy comprando ¿cómo se llama? Tu Mi seguro, estoy seguro. pagando mi seguro, estoy completando lo que cubriría, este, si trabajara en una empresa o en otro lado, y lo estoy resolviendo y a mí me está encantando. Claro. Y por supuesto, no tengo así como que la millonada de pesos, pero estoy muy a gusto. O sea, me gusta mucho lo que hago, pero sí es como entender y asimilar, no dejarse llevar por las expectativas de los demás para que después las hagas propias, ¿no? Esto que lo dije sin querer y que además tú lo puntualizaste, ¿no? Yo no le estoy echando la culpa a los demás. No, no, no. Es una expectativa que yo me compré, yo decidí comprar, ¿no? Y yo decidí seguir y cumplir. A mí me salió, después de muchos años, porque yo no terminé a los 22, yo terminé casi a los 29 años mi Ajá. carrera, pero a mí me salió al final, sí pude completar mi carrera, pero no a toda la gente le sale. Claro. O sea, no todos cumplen esas expectativas que los absorben. O sea, yo te puedo decir que a mí esta expectativa en particular me absorbió muchísimo tiempo de mi vida. Muchos años de mi vida, me absorbió el tener que completar una carrera universitaria, Ujú. cuando yo pude haber hecho otra cosa, por Claro. otro lado. Sí, incluso pudiste haberte dedicado a tocar música Claro, en ¿no? bares, En bares, ¿no? O sea, restaurantes, claro, o en parques públicos, ¿cuál es el problema? O sea, yo no tengo ningún problema. Si yo supiera tocar un instrumento, te juro que yo salgo aquí al parque, que yo vivo enfrente de un parque, ¿no? Salgo al parque todas las tardes a tocar. claro, Y el que quiera oír, que escuche, y el que no, no. O salgo mi balcón aquí en tu casa y ahí me pongo a tocar. claro. Ya, o sea, yo no, de verdad no tendría ningún problema por hacerlo, nomás por el gusto de hacerlo. Y fíjate qué padre lo que dices, porque vivimos tan al pendiente de las expectativas de los demás, en nosotros, ¿no? Y entonces dices, ay, no, no, no hago esto porque ¿qué van a decir? Ahora sí que los Limantur, ¿no? Y los Limantur están en su rollo, están en su vida. No, 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 no te pelan, o sea. No, volvemos a lo mismo, no somos tan importantes. Eso. Este asunto que hace tanto daño al ser humano, ¿no? Creer que somos tan importantes o que somos importantes, ya no digas tan, no, que somos importantes, no, no es cierto. O sea, yo siempre les digo, volteen a ver un hormiguero. ¿A poco pueden diferenciar entre una hormiga y otra? O sea, por mucho que tú quieras cuidar y no las quieras pisar, va. ¿Diferencias entre una y otra? ¿Sabes? ¿Ves cómo actúa una y ves cómo actúa otra? ¿Puedes hacer esa diferencia? No. ¿Por qué el universo tendría que hacer la diferencia para nosotros? Nosotros Eso, somos iguales todos. Para esos niveles, ¿no? Universales, ni siquiera somos relevantes. Ya no digas tú importantes, relevantes. Como para mucha gente pasar por un hormiguero no se fija si las pisa o no. eso. Ajá. Entonces, ¿por qué estar tan preocupado por eso si no somos tan relevantes? Mejor vamos a ocuparnos en disfrutar lo que sí somos, nuestra postura, desde nuestra perspectiva. Ujú. Porque al final, si tú desde tu perspectiva disfrutas la vida, créeme, a las demás hormigas les viene valiendo 3 kilos de Ujú. pereza, ¿no? O sea, qué bueno que vivas la vida tú, a nadie le interesa. Claro. A la mayoría de la gente
no nos interesa cómo vive la vida el vecino que de al lado. No nos interesa. O sea, si ellos son muy felices, estando acostados todo el día hasta las 4 de la tarde, que sea muy feliz. O sea, de verdad yo ni me entero. Sí, exactamente. Ni sabes qué está pasando en la Ni vida sabes qué del está otro. haciendo. Así es. Entonces, el rendirnos ante las expectativas de los demás y convertirlas en nuestras expectativas, al final es una enorme limitante. Sí, Es una limitante para encontrar el camino a nuestra felicidad. ¿Qué puedo resumir de todo esto? No se entreguen a las expectativas. O sea, no van a poder evitar tener expectativas, pero, pero no se entreguen solo a las expectativas y no se entreguen a la frustración de no alcanzar sus expectativas. No se entreguen a esforzarse para el cumplimiento de las expectativas de otros que ahora ya son suyas. ajá, No lo hagan. O sea, las expectativas cuando son desde ahí son muy dañinas para la vida de todos. No tenemos tanto tiempo. Yo sé que parece que vivimos muchos años y que desde nuestra perspectiva sentimos que nuestras vidas son largas y no es cierto. De verdad no es cierto. Hay veces que algo que queremos nos toma muchos años lograrlo. Y si no disfrutamos el camino para lograrlo, son años perdidos, con la esperanza de que al final de esos años logremos la expectativa. eso, ¿no? Es, sí, Cuando no la logramos, es un proceso de depresión y de frustración impresionante porque fueron muchos años esperando que sucediera y al final no lo logramos. sí. Y yo también cerraría un poquito con esta y ojo ahí, porque además es, no traten de llenar las expectativas de los demás, No, porque lo único que va a acabar pasando es vaciándose. ¿sí? O sea, se van a vaciar y no van a haber logrado absolutamente nada, ¿no? En la cábala se usa mucho la bandeja, ¿no? Y es entre más me vacío por Ujú, querer llenar la bandeja del otro, ujú, se me olvida llenar mi propia bandeja. ujú. Y la vida es un flujo, ¿no? Sí, Entonces, sí, no vivan bajo las expectativas de los demás. Si ya de por sí, sí con las propias es más que suficiente, ¿para qué nos cargamos changuitos ajenos? sí, sí. El asunto de las expectativas tiene esta tercera manga muy importante que acabas de mencionar, ¿no? O sea, unas son las expectativas que tienen los demás sobre nosotros, más bien que tienen los demás, ¿no? Ujú. Otras son nuestras propias expectativas. Y luego estas que son muy dañinas, yo creo que son las más dañinas de todas, las expectativas que nosotros queremos cumplirle a los demás. Estas son de verdad frustrantes, porque estas son las que nos obligan incluso a hacer cosas que no queremos. Eso, Ese es a, el asunto. a estar en donde no queremos estar, Así es. ¿no? Porque cuando tú estás luchando por tus propias expectativas, bueno, pues estás luchando por algo que tú quieres que suceda, ¿no? Exactamente. Está bien, a lo mejor ahí no es tan grave el asunto. Se vuelve grave cuando no las logras, ¿no? Ujú. Pero el estar cumpliendo las expectativas de los demás me lleva a un lugar en donde yo no quiero estar, porque muchas veces haces cosas que no quieres hacer, pero que las tienes que hacer porque eso es lo que te exigen los demás. Guau, qué triste. Sí, está. Suelten, suelten esa expectativa. Primero, olvídense de todo lo demás, ¿no? Suelten esa primero. O sea, dejen de estar trabajando para llenarle el ojo a quienes esperan algo de ustedes. Ujú. Qué buena reflexión al final sacaste. Y sí, por supuesto, ese es el asunto. O sea, el estar cumpliendo las expectativas de los demás me lleva a un lugar Normalmente oscuro. normalmente oscuro. Y oscuro para quien no disfruta la oscuridad, ¿no? ¿Sí? Y Así. como bien lo decíamos, y el otro va a seguir su camino, ¿eh? El otro de todas maneras va a seguir su camino, así es. Sí, pero vivimos mucho
para cumplir las expectativas de los demás. Ujú, Y eso nos pone en situaciones bien complicadas. ujú. Fíjate, en terapia pues, se vive esto mucho, ¿no? O sea, hay mucha gente que se acerca y que no sabe qué hacer para no dañar, ¿no? A su mamá, para no dañar a su papá, para no dañar a sus hijos, para no dañar. Eso es entregarte a la expectativa que tienen los demás de ti. Ujú. O sea, ¿cómo les cumplo? ¿Ok? Y ya te preguntaste tú, ¿y cómo te cumples tú? Eso, sí, O sea, ya sabemos qué quieren los demás de ti, ¿ok? ¿Y tú qué quieres? Porque es más fácil lo que tú quieres que lo que los demás quieren. es más fácil lograr lo que tú quieres que lo de los demás. Lo de los demás nunca lo vas a lograr. Así es. Y nada Hagas más lo que hagas, ¿eh? hay que saber diferenciar qué es una expectativa que los demás tienen, ¿no? Ujú. A una enseñanza. Así. Que no se confunda, ¿no? Porque también si te están diciendo, no hagas esto porque te puede pasar esto y esto y esto, eso no es una No, expectativa, ¿no? no, 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 no. Ahí sí tienes que hacerle caso, porque ahí te está hablando de experiencia, ¿no? No, pero estoy hablando de situaciones como, no sé, la clásica, no voy a decir esa. Eh, pero, bueno, sí vamos a hablar de una clásica. La clásica es, no te cases hasta que no termines tu carrera. No, eso es clásica, esta expectativa, o sea, que por todos lados tu familia, es que en mi familia nadie se casa hasta que no terminan una carrera, ¿ok? Pero si tú estás muy enamorado o muy enamorada, esa pareja te apoya totalmente, tienen la solvencia y la facilidad para continuar con su vida y sus estudios por algún motivo de la vida o lo que sea, y te quieres casar, pues cásate, Ujú. ¿no? O sea, o te quieres ir a vivir con tu pareja, pues vete a vivir con tu pareja. O sea, este asunto de cumplir las expectativas de los demás te limita tu felicidad. Ujú. Ese es el precio. Normalmente el precio que pagamos es nuestra propia felicidad. El precio. De verdad, ese es el precio. Algo tan simple como, ahorita me acordé del álbum del Mundial, ¿no? Este, ¿cómo era? Íbamos a comprar el álbum del Mundial, mi hijo y yo, porque nos gusta, ¿no? O sea, nos gusta el Mundial y estar comprando las estampitas y ya la tenemos y no la tenemos y chalala, ¿no? Nos gusta vivir esa experiencia. Pero lo vas a comprar y hubo gente dentro, fuera, de la familia, amigos, todo, ¿no? Por todos lados nos decían, ay, eso solo es una gastadera de dinero y nunca lo armas, terminas gastándote quién sabe cuántos miles y no te sirve de nada y cuando lo llenas no te sirve absolutamente de nada, o sea, X, ¿no? Y al principio es como, wow, sí tienen razón, es como, no, sí, mejor no lo compramos, mejor esta vez no. Y ya al final le dije, oye, pero pues si a nosotros nos gusta llenar el álbum, pues vamos a comprarlo. Y lo compramos y compramos. Y me decía mi hijo, ya pasó otra semana, porque cada semana comprábamos 5 sobrecitos. Entonces, ya pasó otra semana y compramos los 5 sobrecitos y ahí estamos los dos en la mesa sacando las. Por supuesto, no lo terminamos, ¿no? Tenemos un montón de repetidas. No lo vamos a terminar, ¿sale? O sea, se va a quedar así, no voy a estar yo ahí siguiendo comprando hasta. No, pero todos esos momentos que yo viví con él, al estar viendo cuáles teníamos y cuáles no teníamos, cuáles estaban repetidas, quién las pega, que si quedan derachitas, que si no quedan derachitas, etcétera. Que si ya nos tocó el que queríamos que saliera, que si ya no nos tocó, etcétera. Todos esos momentos fueron maravillosos Ujú. y los vivimos porque no nos entregamos a cumplir las expectativas de los demás que nos decían no lo compren porque eso es de gente tonta, Claro. ¿no? O sea, algo tan simple como esto puede ser un gran ejemplo de lo que pasa cuando nos entregamos a lo que los demás esperan de nosotros. Algo así de simple. Entonces, esto trasládenlo a todo lo demás. Que es maravilloso, ¿eh? Lo que estás diciendo. Trasládenlo a nuestra vida. Sí. Y dices, wow, cuántas limitaciones, cuánta felicidad, lo voy a poner así, aunque suene un poco fuerte, pero es cuánta felicidad me limito por estarle cumpliendo las expectativas. Y ahí lo voy a dejar. Ustedes pónganle la palabra que quieran por estarle cumpliendo las expectativas. A Ujú.
Y hagan su lista. y hagan su lista. Y dejen de limitar su felicidad. Las expectativas que tengan ustedes, luchen para lograrlas siempre y cuando disfruten el camino. Y las expectativas que los demás tienen de ustedes, desechen las expectativas que los limitan. Porque hay buenas expectativas, ¿eh? Ah, no, claro. Yo les puedo decir que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi papá. Mi papá me decía, a mí no me importa que termines una carrera o no. O sea, yo no. Si tú quieres trabajar en lo que sea, nada más disfruta mucho lo que vayas a hacer y conviértete en el mejor que lo haga, ¿no? De eso. Eso me decía mi papá. Y dije, wow, esa es una expectativa muy bonita, ¿no? O Claro. sea, a mí siempre se me hizo una expectativa muy bonita. O sea, porque mi papá nunca me presionó para que yo terminara una carrera o algo. De verdad que no. ¿Me apoyó? Sí, por supuesto. Pero nunca me presionó. Él me decía, si ya no quieres estudiar, ya no estudies. Ponte a trabajar y ya, ¿no? Y dices, wow, esa es una muy bonita expectativa porque no me limitaba a otro tipo de aspectos, ¿no? Después, por otro lado, sí tenía la expectativa de tener que terminar la carrera, que como les digo, ya después yo me la compré, ¿no? Y fue una mía, por eso le dediqué tantos años y tantas frustraciones. Y no se sientan mal, ¿eh? O No, sea, si no, descubren que han vivido bajo las expectativas propias o ajenas, no se sientan mal. Vuelvo a lo mismo. El mejor momento para darme cuenta y desde este darme cuenta actuar es ahorita. oye, vamos a tomar la frase esta de programación neurolingüística, ¿no? La aprendí en el curso bueno, yo tomé el curso de programación y ahí aprendí esta frase que me encanta, sí, me fascina, es, hoy estás en el lugar al que te llevaron las decisiones que tomaste ayer. Exactamente. Sí. Mañana vas a estar en el lugar a donde te lleven las decisiones que vas a tomar hoy. ¿Dónde quieres estar mañana? Ujú. Para que sepas qué decisiones tomas hoy. Entonces, no es desecharse de las expectativas, es buscar las mejores expectativas y empezar a disfrutar el camino desde hoy que Ujú. me pueden llevar o me pueden acercar a esas expectativas. Y disfrútenlo, Sí, disfruten todo el camino. Si llegan, al final van a disfrutar el haber llegado. Si no llegan, al final disfrutaron todos los esfuerzos para concretar esa expectativa. y ahí aprendieron mucho. Y ahí aprendieron mucho. A veces aprendemos más en el camino que en el llegar. En el llegar, así es, así es. Entonces, eso es en el asunto de las expectativas, ¿no? Y al final, por otro lado, sobre todo hablando de las demás personas, no se generen expectativas. Las expectativas destruyen a las otras personas en su mente. Ujú. Entonces, no se generen expectativas de los demás, ni de nada, ni de nadie. Disfruten lo que puedan vivir y ya. Es Exactamente. como, siempre que vamos a hacer un viaje, a donde sea, ¿no? Siempre generamos esta expectativa de cómo va a ser, ¿no? Cómo va a resultar, qué tan bonito va a ser o qué tan... Cuando nosotros antes de un viaje desechamos todas las expectativas y nos entregamos a lo que vaya a pasar, lo disfrutan más. Sí, se No vuelve hay una mejor, aventura. no hay mejor viaje que el que en lugar de convertirse en haber logrado una expectativa, se convierte en lo que dijo Ernesto, en vivir la aventura. Ujú. El mejor viaje es el viaje en donde disfrutas la aventura de haberlo hecho. Entonces, conviertan su vida en un viaje. Dejen que su vida sea una aventura. Eso, que la vida sea una aventura. Así es, Me encantó. una aventura librándose de sus Ujú. expectativas. Sí. Ya nos extendimos ahora sí un montón. Para llenar expectativas. Bueno, pues esa fue nuestra plática del día de hoy acerca de las expectativas. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias también por sus solicitudes. Si tienen alguna otra solicitud o algo más que podamos analizar, con todo gusto los recibimos y hablamos y platicamos y a ver qué se nos ocurre. ¿Sale? Claro. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, siempre por estos momentos. Bueno, a mí me encanta platicar contigo. Yo como siempre lo digo, sí lo grabamos y todo, pero para mí es un lujo, para mí es estar platicando con un amigo. Entonces es como, a veces no nos damos tiempo también de platicar con nuestros amigos y para mí el estarlo grabando es platicar con un amigo que yo quiero Sí. mucho
y es un gusto. Y es sacarle jugo, porque además yo creo que en eso nos parecemos mucho, es disfrutarlo nosotros, Sí. gozarlo nosotros y aprender nosotros, porque cada vez que dices algo, te escuchas y dices, ay, mira. No, que lo escucho de ti, ¿no? Sí. Wow, sí es cierto esto que dijo. Claro. Muy interesante y es padrísimo. Es nada más lo compartimos con todos ustedes con mucho cariño y con mucho amor para todos. Pues que tengan una linda semana todos. Así es, que les vaya excelentemente bien esta semana y si no sucede otra cosa, nos estamos viendo la siguiente semana. Y a vivir la aventura. Cuídense mucho. Bye bye.